Bueno, pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado, hoy vamos a mantener conversación, iniciamos ya de hecho conversación con Susana Pérez, como ya conocen, presidenta de Asolana y de la Federación Turística de Lanzarote. Muy buenas tardes, Susana. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y muy bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí en vuestra casa. En una nueva ocasión hablaremos de diferentes asuntos, Susana, como solemos hacer, pero bueno, ya sabemos que son tiempos en los que se suele hacer un poco un balance, ¿no?, de qué tal ha ido este verano en cuanto a ocupación, en cuanto a datos turísticos, y precisamente si le parece empezamos por ahí. Estamos un poco ya pasados mediados de septiembre. ¿Cómo ha ido esos últimos datos, que no sé si son de agosto o incluso ya tenemos de actuales, más actuales? De septiembre. Sí, pues eso, algunos de septiembre y cara a los próximos meses, previsiones, pero también es importante, ¿no?, hablar, aunque sea muy brevemente, efectivamente de los meses que han pasado, claro, de julio y también casi recién acabado agosto, porque empezamos esa temporada alta de verano pues con cierta preocupación, sobre todo porque, bueno, bien metidos en el mes de julio, estamos hablando casi de la segunda semana de julio, pues las ocupaciones apenas superaban, la media realmente apenas superaba el 80% de ocupación, como digo, ya metidos en el mes de julio, cuando el año pasado, bueno, pues llegábamos a un 86% de ocupación. Cierto es que no es el único dato importante a tener en cuenta, pero en un primer análisis, ¿no?, de posibles causas y motivos, pues en esos momentos sí que efectivamente pues aludíamos a estos grandes eventos deportivos que estaban teniendo lugar en verano, el mes de julio, además en continente europeo, por tanto, en plenos países, ¿no?, de mercados emisores principales, ¿no?, la Eurocopa en Alemania, en julio precisamente, y ya un poco hacia finales de julio y agosto, pues las Olimpiadas, ¿no?, también en París, en Francia. Por tanto, obviamente una opción de elección para muchos turistas, incluso los nacionales, para ir a estos eventos. Eso produjo, entre otras causas que ahora también comentaremos, pues el que nos estaba llegando en esos momentos a unas ocupaciones como el pasado año. Ya metidos ya en la segunda quincena y al cierre del mes de julio, bueno, pues afortunadamente pudimos arrojar datos desde el punto de vista de ocupación, también de turistas, como digo, no siempre son los únicos datos importantes, sino también el gasto en destino que se realiza, pero ya esos primeros datos pues sí, bueno, arrojaron a que hubo un empujón con reservas de última hora y que, bueno, pues motivó que tanto en llegadas de turistas de manera general como de ocupaciones se alcanzasen datos y ratios del año pasado, un 85% en ocupación. Sin embargo, es importante, y comentamos también agosto, también recién cerrado en datos de ocupación, también ya las previsiones eran mejores, afortunadamente, es decir, que parece que había una previsión de reservas con antelación para el mes de agosto sostenida, ¿no?, y sostenible en meses previos, y bueno, pues cerramos el mes de agosto con un 87, también apenas un punto por debajo del año pasado, pero ya eran unas previsiones positivas, ¿no?, desde el inicio del mes de agosto. Como balance de estos 2 meses, por un lado, positivo, sin embargo, nos llama la atención y, por supuesto, es de atención, ¿no?, y de preocupación para trabajar de manera, bueno, inmediata, actual, en acciones a corto y medio plazo, es esa bajada del mercado nacional, en concreto el mercado peninsular. Si bien es cierto que efectivamente las previsiones de capacidad aérea ya se arrojaba recogíamos datos proporcionados por Turismo Lanzarote con una conectividad del mercado peninsular en el que se bajaba alrededor de un 8%, esto suponía unos 9 vuelos semanales menos que en el 2023, y en plazas aéreas, pues 1.600 plazas aéreas menos de manera semanal. Y eso efectivamente pues ha dado lugar a que en el cierre de turistas de julio y también datos de pasajeros de agosto, pero refiriéndonos a julio en turistas, hayamos tenido una caída del mercado peninsular de un 25%. Esos son 10.000 y pico, casi 11.000 turistas, lo cual, pues por un lado, en contraste con otros destinos turísticos, y me refiero pues a los más cercanos, que son el resto de las islas de Canarias, ¿no?, donde, bueno, pues por un lado, pudiendo tener en cuenta los mismos motivos de eventos deportivos, ¿no?, como posible elección
destinos de viaje, de ocio. Es una opción que tienen todos los turistas que han ido o podrían haber ido a Lanzarote o a otras islas. Sin embargo, el dato negativo sí que se fija en Lanzarote. Y bueno, pues no solo esos posibles motivos de eventos deportivos, sino que bien motivado, como hemos dicho, por esa reducción de conectividad aérea. En las próximas semanas ya tenemos concertado, junto con Turismo Lanzarote, pues reuniones con las compañías aéreas que operan a nivel peninsular. Bueno, pues para retomar, si bien después de los 2 años de mayores restricciones del COVID, el 20 por supuesto y el 21, en el 22 tuvimos un gran incremento, ¿no? Al alza de turistas nacionales, pues ese turismo que bueno, siempre decimos, las crisis también traen unas oportunidades, y veíamos como una importante oportunidad de nuevo incrementar, ¿no?, el turismo nacional y tener una oportunidad para fidelizarlo. Pues eso estamos viendo como ya en el 2023 se redujo y sustancialmente en este 2024, lo cual nos preocupa en el sentido de que esperemos no, por eso hay que tomar medidas de inmediato, pero esperemos no, podríamos perder sustancialmente un mercado que es muy importante para Lanzarote. Ya nos pasó en su momento con el mercado alemán, por tanto hemos de cuidar mucho y poner todas las acciones que sean necesarias. Por un lado, de conectividad, porque la oferta de plazas afecta al precio, que es otro de los puntos, pero ya como segundo elemento de causa, al haber menos plazas, efectivamente, cuando un poco el mercado peninsular, que siempre tenemos hábitos de consumo, más tarde han querido hacer reservas para venir a Lanzarote, pues han encontrado, pues por ejemplo ya en el mes de julio-agosto, con precios obviamente muy elevados, motivado por la escasez o la falta de oferta y de plazas aéreas en las compañías aéreas. Está claro que ese turismo hay que cuidarlo porque, como bien mencionas, nos ayudó muchísimo, sobre todo y especialmente en esos momentos en los que nos faltaba, ¿no?, ese otro turismo, esos otros mercados. Susana, como bien dices, no son solo los únicos datos que tenemos que ver y donde tenemos que poner el foco, el porcentaje o la ocupación en general, sino también, y lo mencionábamos antes, el gasto en destino, que creo que es muy importante, ya lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones. Eso es lo que hace precisamente que a veces cuando hay un menor porcentaje de ocupación, mientras se eleve el gasto, pues bueno, vamos compensando, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué tal estamos con este factor en concreto, ese gasto en destino? Exacto. Pues de momento ha habido un primer dato, siempre los datos del ISTAC, fuentes oficiales son las que nos remitimos, pues demoran algo más, ¿no?, en el cierre de datos. Hay un primer dato que ha sido un poco el gasto en el mes de julio en términos generales, que bueno, a priori parece que ha habido un 13% de incremento. Digo en términos generales, bien, obviamente los precios por un lado también se han incrementado, han subido por el efecto obviamente que todas las empresas pues están soportando incrementos también de costes, de IPCs, laborales, etcétera, y por ende, de la vida, exacto, y por ende también actualizan sus precios en esos términos, ¿no? Pero lo importante es, habrá que esperar un poco más cómo ese gasto general del 13% en el mes de julio o trimestralmente, que es como el ISTAC exporta los datos, se traduce en cada uno de los conceptos del viaje. Por hacer referencia, de momento, que es el último trimestre que se tiene, que es el segundo trimestre del año, en el mes que agrupa a abril, mayo y junio, el desglose de esos gastos en destino pues han sido negativos, a excepción, si bien en términos generales fue un incremento de un 4, algo, 4,3 de incremento, bien, una vez que se desglosan los conceptos, vemos como en el alojamiento, en actividades, compras o transporte local, hubo una reducción del gasto. Se contrajo el consumo, se contrajo el gasto, a excepción del transporte internacional o nacional, que es los billetes, ¿no?, donde se incrementó un 20%. Eso en el segundo trimestre. Por tanto, vamos a esperar el tercer trimestre, que será un trimestre muy importante para la valoración, que agrupa pues prácticamente el verano, julio, agosto, septiembre. Tendremos que esperar todavía algunos meses para ver cómo ha sido efectivamente el resultado de ese gasto que a priori bueno, pues se arroja en el mes de julio
fue un 13%, pero veremos en qué se gastó. Y con todo esto que estamos comentando, lo que percibe Susana, además de bueno, el porcentaje de ocupación, el gasto en destino y todo lo que imagino que te comentan desde los diferentes sectores, que tienen que ver evidentemente con el sector turístico, siempre le hago la misma pregunta, pero creo que es clave, ¿no? Precisamente por todos los esfuerzos que se supone que estamos haciendo en ello. ¿Está Lanzarote caminando, como bien decimos o solemos decir, hacia ese turismo de calidad? ¿Lo estamos consiguiendo? ¿Se percibe así en la isla? Por parte del sector empresarial tengo que decir que sí, fruto obviamente de todas las inversiones, renovaciones y actualización y modernización de la planta alojativa, como de otros servicios. La hostelería, sin lugar a dudas, ha incrementado exponencialmente su producto, el servicio, temas obviamente pues también de transporte, de actividades, cada vez pues tratando de poner mayor oferta, ¿no?, de calidad y mejorando la experiencia del cliente y del turista, ofreciendo un valor diferencial a otros destinos. Pero tenemos que decir que a nivel destino, bien, sin lugar a dudas, esos recursos tan importantes, ¿no?, naturales, esa joya, ¿no?, de César Manrique, hace también, ¿no?, como pone sobre a Lanzarote, y la Graciosa también, no tenemos que olvidarlo, la octava joya, en una situación sin lugar a dudas, de diferencia con otros destinos. Pero hay ciertos e importantes servicios y aspectos, infraestructuras públicas, que sin lugar a dudas van en bastante ralentí y, podemos decir, en detrimento de ese servicio de calidad que queremos ver. Desde el transporte taxi, transporte regular, es bien usado obviamente tanto por los turistas como también por los trabajadores de nuestro sector o de otros. Quejas obviamente pues desde nuestros asociados, hosteleros, etcétera. Playa Blanca está sufriendo muchísimo, es uno de los núcleos turísticos, como bien sabemos, más alejado tanto del aeropuerto, desde el punto de vista de turistas, llegada de pasajeros, como de uno de los centros más importantes, que es nuestra capital, a nivel de núcleo residencial, donde residen, ¿no?, muchos trabajadores de nuestro sector turístico general y que se tienen que desplazar. Por tanto, una mayor oferta y frecuencia en el transporte regular para dar respuesta a nuestros trabajadores, para dar respuesta al turista en general. Sobre todo pues, abogamos por esa movilidad sostenible. La principal movilidad sostenible viene por el transporte colectivo. Punto número 1, el servicio del taxi, hosteleros, hoteleros, que sobre todo en el núcleo de Playa Blanca, también por supuesto en el aeropuerto y en otros núcleos turísticos, Puerto del Carmen o Costa Teguise, sufren cuando tienen que llamar a los taxis, ya sea porque tengan que trasladar el cliente, el turista, tienen que ir al aeropuerto, ha habido casos obviamente de que han llegado apenas a 15 minutos antes del cierre del embarque. Si no hay posibilidad tenemos restaurantes que están fuera de los núcleos turísticos, no quiero dar nombres, pero en otras pequeñas localidades, y no hay forma de llegar, por ejemplo, en un transporte público, y hay escasez de taxis, ¿no? En Costa Teguise, cuando los domingos, como sabemos, es el mercadillo, bueno, pues queda desatendido el resto del municipio, del núcleo. O sea, hay una y seguimos apostando por una coordinación, ¿no?, insular del servicio de taxi, sobre todo para dar mejor servicio, pero además un servicio mucho más eficaz y sostenible, porque creo que también lo he reiterado en varias ocasiones en este plató. No se concibe, ¿no?, que taxis pueden hacer trayectos vacíos desde Playa Blanca al aeropuerto, subir cargados, pero bajar vacíos, o viceversa, taxis que salen cargados del aeropuerto a Playa Blanca, haya clientes esperando y suban vacíos. No se concibe en una isla con siete municipios. Ese es uno de los temas que, sin lugar a dudas, tenemos que mejorar sustancialmente para ofrecer un servicio mínimo de calidad. El aeropuerto, bueno, pues próximamente tendremos reuniones con las instituciones, porque ha habido también un colapso importante en el control, ¿no?, de pasajeros, en el control de pasaportes de terceros países, entre ellos, y muy importante, la recepción y la llegada de turistas británicos
que es el principal mercado, ¿no? Ya no solo turístico, sino de pasajeros en general, y que es el 50% de los pasajeros que pasan por nuestro aeropuerto. En términos absolutos, y por dar un dato, en redondo, en el mes de julio, alrededor de 84.000, en el caso de Lanzarote, unos 140.000 pasajeros turistas llegaron a Lanzarote, en términos absolutos. Si lo comparamos con Gran Canaria, alrededor de 84.000. Por tanto, es importante tener ese... No solo consiste en tener, por supuesto, en reforzar las fuerzas de seguridad del Estado que tienen que estar en los controles, sino también se ha quedado absolutamente obsoleto, no digo en instalaciones, pero sí en estructura, en infraestructura, bueno, pues el propio aeropuerto, que efectivamente sabemos que está caminando hacia una ampliación, pero que lamentablemente no será pronto, ¿no? Susana, nos queda poco tiempo porque ya sabemos que bueno, al final el sector turístico es algo que engloba muchísimos puntos y hay que hablar de muchos de ellos, pero justamente hablando en ese camino hacia la calidad turística, de profesionalizar el sector y demás, se han realizado recientemente unas jornadas, hemos asistido, de hecho veíamos las imágenes que acercan, digamos, un poco todas estas nuevas tecnologías, la vanguardia tecnológica hacia el sector hotelero. Cuéntanos muy brevemente, Susana, de qué se tratan estas jornadas y yo creo que lo más importante, cómo puede llegar a influir en el propio sector, ¿no? Efectivamente, pues sí, cada cierto tiempo y dentro de nuestro plan, ¿no?, de actuación desde la Federación Turística y con cada uno de los subsectores, entre ellos el alojativo, por ejemplo, pero que afecta a todos, pues vamos acercando las nuevas tecnologías, la innovación, ¿no? Es uno de nuestros principales labores, esa vigilancia tecnológica. Hicimos esta jornada de la mano del ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero, también como importante ente, organización innovadora a nivel nacional, que nos acerca, ¿no?, pues las nuevas tecnologías, pues la inteligencia artificial, la robótica, los datos, ¿no?, pero también junto y de la mano de los humanos, pues no solo vemos cómo se unen, ¿no?, para transformar y mejorar y facilitar la competitividad del sector, ya apuntaremos dos aspectos básicos, sino que se unen para definir el futuro. Claro. Del sector, de la operatividad, etcétera. ¿En qué podemos utilizar, sin lugar a dudas, la aplicación de la inteligencia artificial, el uso de los datos? Por un lado, la robótica, etcétera. Por un lado, para ser mucho más eficaces y eficientes en nuestros procesos internos. Hay muchos procesos en el sector turístico, en la parte, por ejemplo, hablando de los hoteles, que bueno, es una parte pues más burocrática. También nos permite, obviamente, pues, mejorar la comunicación y, por tanto, la operatividad de unos departamentos a otros, y en esos procesos de comunicación, en esos procesos administrativos, aparece la tecnología, las soluciones tecnológicas, el nuevo hito que tenemos por delante y que tendremos que ir conociendo para hacerlo nuestro es la inteligencia artificial, y todo eso va a venir a facilitar los procesos, a ser mucho más eficaces y eficientes, para que el personal, incluyendo la robótica, que también teníamos una pequeña muestra, ¿no?, que nos acercaba el Club Robotic del ITH, cómo la robótica nos va a facilitar y va a mejorar, ¿no?, pues muchos procesos, entre ellos pues la limpieza, entre ellos pues en las salas, en hostelería, cómo llevar pues platos, etcétera, que va a permitir que nuestros trabajadores, nuestros empleados, pues le dediquen más tiempo a lo que aporta valor, que es esa conexión y conectividad con el cliente, a mejorar la experiencia del cliente. También los datos y las soluciones tecnológicas nos van a permitir, como digo, mejorar la experiencia del cliente, no solo por el contacto humano, sino porque a través de los datos y la usabilidad de esas tecnologías podemos personalizar al cliente, pues tanto los servicios como la comunicación, y ser mucho más competitivos. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Como bien dices, pues ya nos guste más o nos guste menos, no nos podemos olvidar de las nuevas tecnologías, van con nosotros, sin olvidarnos, yo creo que eso es muy importante, Susana, y lo has mencionado, del factor humano, evidentemente van de la mano. Nos hemos quedado sin tiempo, Susana, sí que te pediría, nada, un mínimo titular, porque es un asunto que hemos tratado estos días en esta mesa y evidentemente pues quiero preguntarle también por ello. No sé si ha visto las quejas en este caso, hablando precisamente del personal y de la calidad también del personal del sector, la queja de las Kellys, en este caso, que incluso ha llegado al propio Parlamento de Canarias, que hablan un poco, pues,
como punto principal el tema de las camas. Hablan de pedir camas elevables, dicen que, bueno, que evidentemente ya sabemos el trabajo que conlleva esta profesión, y también, bueno, hablan de salarios y otra serie de asuntos, ¿no? No sé cuál es su opinión particular sobre este tema, Susana. La opinión particular yo creo que es la misma opinión que tenemos el resto de patronales, ¿no?, y organizaciones empresariales del sector turístico, y bueno, en temas de convenios pues hay que diferenciar qué convenio es el que se le está aplicando. Hay un convenio de limpiadoras o limpieza de oficinas y despachos con una categoría, pero si estas personas que limpian habitaciones, lo que tienen que corroborar es que se le está aplicando el convenio de hostelería, con las categorías identificadas, también de limpiadoras para zonas comunes o de camareras de pisos. Convenio hostelería de Las Palmas o el convenio provincial de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, unos convenios con unas categorías muy claras. Y luego, pues lo que comentábamos precisamente, ¿no?, el incorporar, ¿no?, equipamientos más ergonómicos, la robótica, si cabe, todo eso, por supuesto, el sector va a ir incorporando. Hay ejemplos también en otras comunidades que, bueno, han incorporado, tenemos el feedback de todo, han incorporado camas elevables. Sin embargo, bueno, pues ahora hay casos en el que no están tan contentos o tan contentas con esas camas elevables, porque, bueno, supone también algún otro movimiento que no se había tenido en cuenta, pero bueno, todo lo que sea facilitar, sobre todo, mejorar o evitar y eliminar esfuerzos a través de los cambios de procesos, procedimientos, pero también a través de esta nueva tecnología o la robótica, por ejemplo, pues serán bienvenidos. En ese área y en otras áreas, mantenimiento, la parte de sala, de cocina y, como digo, incluso hasta en la recepción, porque nos enfrentamos ahora próximamente con nuevos controles de registro de pasajeros, solo por mencionar, otro tipo de tarea administrativa, que, bueno, ya nos hemos opuesto, uniéndonos al resto de asociaciones empresariales que nos afecta. Actualmente ya el sector alojativo colabora, como no puede ser de otra manera, por obligación, sin lugar a dudas, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, en registrar. Todos hemos sido usuarios de alojamientos turísticos y nos piden siempre cumplimentar y firmar un registro de pasajeros que apenas son 5 datos, ¿verdad? 5 datos que constan en documentos oficiales, DNI o pasaporte. Pues ahora entrará en vigor, esperemos que antes de la recta final pueda producirse algún cambio, pues un nuevo registro de viajeros, de pasajeros, en el que de 5 datos pues pasamos a más de 15 datos. Entre otros, pues si no cambia, lamentablemente te solicitaremos, si tú te alojas en un alojamiento turístico o haces una reserva de un rentacar o a través de una agencia de viajes, tu reserva, qué relación tienes con las personas que vas a viajar y que te vas a alojar. Dígame qué documento oficial, quitando un libro de familia, pero si vas con amigos, vas con parejas o con otros familiares, qué documento oficial, por ejemplo, corrobora o acredita tu relación, por ponerle con qué tarjeta has hecho tu reserva o tu compra, datos del contrato de reserva. Es decir, que un proceso administrativo que hablábamos antes, que ya está en muchos casos automatizado, no solo va a suponer un cambio, sino ahora mismo no hay ningún soporte ni herramienta tecnológica que nos pueda aportar esos 15, 20 datos nuevos que nos exige, aparte de trasladarlo a una plataforma del Ministerio del Interior, que en estos momentos no está del todo testada ni garantiza una seguridad de datos, tal y como la Agencia de Protección de Datos a nivel nacional ha trasladado. Bueno, pues nos quedaremos al tanto también de lo que ocurra con todo esto, Susana, desde luego, y seguiremos hablando, por supuesto, de esto y de muchos otros asuntos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas.